Pues muy buenas noches, ojalá estén bien y en fin, avanzando por este inicio de los ejercicios siempre con la paciencia suficiente para admitir que todo comienzo es complicado, sobre todo cuando se viene de mucha actividad. Ayer, es decir, hablando en términos de ejercicios, o sea, en el día de hoy hemos cruzado por el principio y fundamento como eso que San Ignacio pide hacer a cada ejercitante cuando se atreve a la experiencia de ejercicios. Es como un frontispicio, es como una entrada, es como un aviso de por dónde va a ir lo fundamental de la experiencia de Dios en estos días. Perdonen que repita ya cosas. Pero inmediatamente hecho eso, San Ignacio sí que cree oportuno en la experiencia de Dios que hagamos una visita al pecado. Hagamos una visita a nuestra sombra, por ponerle una imagen un poco metafórica. Como siempre, les voy a dar puntos pensando para el tramo de mañana por la mañana, que estaría como mucho más centrado en nuestra experiencia personal, en la dimensión personal del pecado. Por la tarde pasaríamos a una consideración más colectiva, más plural, de lo que es también la experiencia evangélica del pecado. Para esta visita que vamos a hacer a la sombra, que les sugiero hacer a nuestras sombras personales según la pedagogía espiritual ignaciana, antes primero como unas consideraciones, una introducción por un lado y por otro lado unas observaciones sobre cómo afrontar el pecado en una clave cristiana. Para entonces proponerles, como siempre, un menú posible de formas distintas de plantear los bloques de oración. Empiezo por la introducción. ¿Y qué decirles? Visitar la sombra de la defectibilidad moral, la de los demás, ciertamente, pero la propia especialmente, es uno de esos grandes retos interiores que nos plantea la espiritualidad cristiana. Porque el Evangelio avisa de que esta visita a nuestra sombra es esencial, no la podemos dejar de lado. La experiencia cristiana de Dios es una experiencia cristiana que tiene que cruzar el paso por nuestra sombra entendida como pecado personal y colectivo, porque por ese paso vamos a descubrir lo que Dios desea, y es la transformación del mundo y de nosotros con Él, de una forma que no vamos ni siquiera a sospechar si realmente no realizamos ese viaje. Lo cierto, de todos modos, es que sí, esta gracia, que es una gracia con mayúscula, no es barata en absoluto, sino que es difícil, tan difícil como lo plantea también San Ignacio. Él plantea que el paso de la acción salvadora de Dios por nuestra vida, a propósito de la visita a nuestra sombra, a propósito de la meditación de nuestro pecado, es un paso que, según San Ignacio, tiene que traducirse en vergüenza y confusión de uno mismo, según dicen los ejercicios, o puede traducirse en crecido e intenso dolor y lágrimas por mis pecados. Confusión, vergüenza, dolor, lágrimas. Es muy complicado, no es fácil esta gracia, es una gracia especial. Y sin embargo, a pesar de todas estas cosas que indica San Ignacio, sin embargo, la oración del pecado, la meditación del pecado, tendría que acabar en una alegría, si quieren consternada, pero finalmente una alegría, muy parecida a la alegría que experimenta Zaqueo cuando, después de su encuentro con Jesús, es capaz de reconocer en qué ha fallado y propone una recomposición de su vida.
esa alegría que experimenta Zaqueo reconociendo quién es, esa es la alegría detrás de la que estamos en este momento de ejercicios. Para eso San Ignacio propone, como saben, una pedagogía muy peculiar, y es que primero empieza por el pecado fuera de nosotros para luego meterse en el pecado dentro de nosotros, en el proceso de ejercicios. Los pecados de los otros son como la antesala a la meditación de los pecados más propios. Y San Ignacio no separa a unos de los otros. De forma que quizás con esto ya nos está diciendo lo que sabemos por experiencia, que ninguna manifestación del mal fuera de nosotros es ajena, extraña a lo que nosotros experimentamos internamente. Ninguna versión del mal en la historia nos es ajena, sino que realmente la capacidad que tiene el mal de situarse dentro de nosotros, imaginar por nosotros, realizar por nosotros, adquiere toda la diversidad, adquiere toda la versatilidad que podamos imaginar, y así se traduce fuera de nosotros en la historia. Adentrarnos en la visita a la sombra, como ya vamos diciendo de una forma o de otra, tampoco es muy cultural. Hoy estamos viviendo en general en el mundo una visión de lo que es la defectibilidad moral que es más bien negativa, pero en un cierto sentido. Es muy negativa para todo lo que tiene que ver con lo que llamaríamos en nuestros lenguajes el pecado personal. No es tan negativa para el pecado social, ni muchísimo menos. Pero lo cierto es que en la crisis de la conciencia del pecado, de la que se habla desde hace ya mucho tiempo, sí, lo cierto es que acaba cayendo el pecado personal, la dimensión personal del pecado. Y como decía Juan Pablo II, al final lo que sucede es que el pecado existe, porque existe, pero no se sabe muy bien quién lo comete. Bueno, pues la propuesta de hacer nuestra visita, una visita a nuestras sombras, sería una forma ya primera en la que empieza a desplegarse la gracia del principio y fundamento. Sería una forma de hacer un cortocircuito contra todo aquello que frena la salvación en nosotros, contra todo aquello que detiene la vida evangélica en nosotros. Pero para eso también como tener en cuenta algunos previos en relación a lo que es el pecado y la reconciliación en clave cristiana. Yo se las ofrezco con un poco de atrevimiento porque me parece que son cosas que todos conocemos, pero activo estos avisos porque puede disponernos mejor para, les insisto, lo que siempre hemos experimentado, un momento especialmente recio de los ejercicios como es la visita al propio pecado, al pecado personal. Primer aviso: la experiencia del pecado como revelación. Nos tenemos que recordar desde el principio que la experiencia del pecado, cristianamente hablando, es una experiencia mediada. Es decir, es a través de Dios como nosotros llegamos a la experiencia del pecado. Es Dios quien permite la experiencia del pecado. Acceder al pecado, solo Dios lo consiente. El pecado, estrictamente hablando, entonces sería como un descubrimiento. Reconocerlo sería un descubrimiento, pero un descubrimiento que está alumbrado por la gracia. No exactamente una introspección, la meditación del pecado, que pudiéramos hacer nosotros solos sin perdernos y sin acertar. En ese sentido, qué bueno es en este momento una y otra vez decirnos cuántas veces nos hemos equivocado entre lo que es una experiencia, vamos a llamarla no evangélica del mal, de lo que es una experiencia evangélica propiamente del pecado. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces hemos tomado el nombre de Dios en vano? ¿Cuántas veces hemos hecho discernimientos falsos y hemos designado como pecado
lo que realmente no lo era. Y nos hemos perdido la potencialidad de gracia que tiene precisamente la experiencia del pecado, tal y como los evangelios nos muestran esa gracia. Y dicho sea de paso, desgraciadamente hay que aceptar que hay muchos cristianos fallidos, muchas cristianas fallidas, precisamente por haberse tropezado con la dificultad de entender bien la experiencia evangélica del pecado. Segundo aviso: el impulso al cambio que brota de la experiencia cristiana del mal. La experiencia cristiana del pecado no es un proceso que al final llegue a, dicho así mal y pronto, la denuncia del culpable. Denunciamos al culpable, baremamos una pena y le aplicamos la pena para que pague precisamente por lo mal que ha hecho. Y hay que reconocer que yo les hablo ahora de mi país, sí. Aquí funcionamos, estamos en un momento político y social en que la dinámica de fondo es: vamos a buscar al culpable de un entuerto que se haya producido en todos los planos de la realidad. Encontramos al culpable, dictaminamos que efectivamente tiene culpa y entonces lo castigamos. Entonces, la única imaginación, por ejemplo, en el ámbito político respecto a los servidores públicos es, cuando cometen un fallo, dictaminar enseguida la dimisión. Tiene que desaparecer o hay que llevarlo a los tribunales. Pero no hay más proceso. No hay más proceso. Ahí se acaba lo que podía ser, en principio, una confrontación con el mal. Cuando miramos al Evangelio, eso es completamente distinto. Y perdonen que les subraye lo del adverbio completamente, porque creo que así lo es. La experiencia en el Evangelio, la experiencia del pecado, es una experiencia que siempre apunta a la restauración de la situación y de la persona. Siempre apunta a eso. No apunta entonces a al dictamen de la culpa y por lo tanto a la aplicación de una pena, sino lo que apunta al Evangelio es a reconstituir la situación que está dañada, y en definitiva la experiencia del pecado acaba siempre en alabanza y cambio. Es decir, el paso por la propia sombra es un paso que finalmente no hunde, sino todo lo contrario, alza, provoca un impulso, un movimiento de vida, un movimiento de recuperación de la vida perdida. Y si no se da eso, propiamente hay que decirlo, no estamos ante la visión cristiana del pecado, sino ante algo muy, muy diferente. Aquí siempre vale enormemente la experiencia comparada de Pedro y de Judas, la experiencia que los dos tuvieron del mal. Los dos llevaron unas vidas en paralelo muy similares. Fueron nombrados, elegidos por Jesús, desempeñaron roles importantes en el grupo de los discípulos de Jesús, muy importantes. Pedro era el líder, pero Judas llevaba adelante la logística del grupo. Y a veces no se sabe muy bien qué papel es más importante, por lo menos en la vida cotidiana. Los dos inician discrepancias con Jesús, se les nota que no están de acuerdo con la línea de fondo del planteamiento de Jesús, y los dos cometen el mismo pecado, los dos traicionan a Jesús. Judas lleva hasta el extremo esa traición, pero Pedro igualmente lleva a un punto su ligazón con Jesús hasta poner esa ligazón totalmente en cuestión en el momento en que más lo necesitaba. Lo que pasa es que a partir de ahí las historias se separan.
Judas no ve un impulso al cambio en su experiencia del pecado, perdón, pero Pedro sí ve el impulso. Y ve el impulso de manera que a partir de ahí se inicia un proceso de reconstitución de su seguimiento. Vamos entonces al tercer punto, al tercer aviso para prepararnos a la meditación del pecado personal tal como lo estamos planteando. El tercer aviso es comprensión del pecado, la necesidad de la lucidez espiritual. Madurar en la fe es crecer en nuestra capacidad para comprender por qué hay pecado, dónde hay pecado, cómo evoluciona el pecado. Solamente así, a través de esa comprensión, podemos decir que se produce verdaderamente como un paso adelante en nuestra actitud creyente, en nuestra fe en un Dios verdaderamente misericordioso. Fíjense, hablo de comprender por qué hay pecado, dónde hay pecado, cómo evoluciona el pecado. Comprender. Se trata de lucidez espiritual. Y lucidez espiritual porque la vida espiritual en general se complejiza. Y se complejiza a través del enmascaramiento del pecado. El pecado con el tiempo se va enmascarando, se va camuflando, sea social o personalmente. Y al final el pecado acaba tan camuflado, tan escondido, que no lo podemos llegar a detectar. Por eso necesitamos lucidez, por eso necesitamos comprensión, por eso necesitamos lo que San Ignacio dice, interno conocimiento de mis pecados. Y por supuesto, aborrecimiento de ellos. Pero es un interno conocimiento, la palanca que nos va a permitir progresar en el seguimiento y nos va a permitir progresar en el seguimiento porque precisamente desde esa lucidez va a ser posible el discernimiento necesario que precisa el seguimiento de Cristo. Desde estos avisos, entonces, unas propuestas para la oración, avisándoles al mismo tiempo, recordándoles que la sugerencia sería dentro de este bloque, de los 2 bloques de la mañana, dentro de este tramo de los ejercicios, y primero del pecado que hay fuera de nosotros, para entonces pasar al pecado dentro de nosotros. Entendiendo que en la medida en que vamos a meternos en el pecado fuera de nosotros, a ese pecado que está en estructuras políticas, económicas, sociales, eclesiales, culturales, en esa medida van a ser más evidentes para nosotros justamente las dinámicas del mal. De forma que, a propósito del descubrimiento de esas dinámicas, se produzca en nosotros la gracia que San Ignacio entiende que ha de aparecer como el gran don de Dios para esta semana, y es verdaderamente disgustarnos, verdaderamente sentir rechazo, y un rechazo visceral a todo lo que es manifestación del mal. Bueno, como estrategias, yo les diría, una podría ser, como les indico en el esquema que habrán recibido, buscar una situación fuera de ustedes en la que puedan decir que se está produciendo pecado. Y entonces meditar el modo como se realiza el pecado, la dinámica que tiene desde su inicio a su instalación, la capacidad de engaño que tiene ese pecado, la espiral de sacrificio del humano que tiene ese pecado fuera de ustedes, el poder destructor de las relaciones, la fuerza cancerígena que tiene finalmente el pecado a su alrededor. Esa podría ser una forma. Otra forma, ante esa situación de pecado fuera de ustedes que ustedes conocen, es reparar en las víctimas. Las víctimas finalmente destapan al pecado, delatan al pecado. El pecado se queda sin discurso cuando la víctima finalmente toma la palabra. Bueno, pues, ¿cuáles son las víctimas de esa situación de pecado fuera de ustedes
que están meditando y hablar con ellas, de alguna forma dejarse decir por lo que ellas están sufriendo. Otra propuesta sería, otra estrategia sería acudir a algunos de los modos que San Ignacio propone en el librito de ejercicios para acceder al pecado. Uno sería el pecado de los ángeles y otro el pecado de Adán y Eva. Bueno, hasta aquí serían como propuestas para el pecado fuera de nosotros. Pero les invitaría entonces también a hacer alguna visita al pecado personal. Y una estrategia es que hagan examen de su pecado de omisión. Ya saben, el pecado de omisión es aquel pecado que viene a decir que hemos dejado de hacer cosas buenas que podríamos haber hecho. Y es un pecado semejante a otros, pero es un pecado que se basa como en otra perspectiva sobre nosotros. El pecado de omisión vendría a decir que cada uno de nosotros somos una potencialidad de bien, que no acabamos de explotar. El pecado de omisión vendría a decir que nuestra capacidad de bien es mucho mayor que nuestra capacidad de mal y por lo tanto es un despropósito, por lo tanto es un desastre, por decirlo de otro modo, el que nuestra capacidad de bien no se pueda realizar. Somos engraciados, somos criaturas engraciadas. Y en la medida en que no desplegamos esa gracia, en esa medida la creación se siente herida, se siente en verdadero ataque a lo que es propiamente ella. Bueno, pues una manera de hacer esta especie de visita al pecado, y ahora sí personal dentro de nosotros como pecado de omisión, es coger la parábola de los talentos, tomar esta parábola y entender lo que ahí y admirarse de lo que ahí se quiere indicar, y es hasta qué punto el Señor, que distribuye los talentos a 3 diferentes siervos, se enoja verdaderamente con aquel que posiblemente es el menos capacitado, el que recibe uno solo, pero se enoja enormemente con él porque ha entendido la vida desde el miedo, ha entendido la vida desde la no implicación, ha entendido la vida desde el pecado de omisión. Y aunque se hubiera equivocado, posiblemente podríamos perfectamente pensar que la parábola se podía haber también construido así, aunque hubiera habido equivocaciones, no, el Señor no se hubiera enfadado con este siervo porque puso en riesgo cuanto tenía, aunque luego fracasara. Incluso podríamos pensar eso. Lo que no soporta el dueño de esta propiedad con respecto a sus siervos es que entiendan que la vida no la pueden dejar producir, no tienen que dejar producir a la vida, porque eso es justamente lo que genera más vida a su alrededor. Bueno, en cualquiera de estas opciones, 3 les he propuesto, siempre acabar con el coloquio de misericordia en el número 53 del librito de los ejercicios, por aquello de que no están haciendo esta visita a sus sombras solos, sino la están haciendo con el Señor. Y ante el crucificado, entonces, dialogar a propósito de lo que han descubierto. Pues que tengan buena mañana de ejercicios, tengan 2 buenos bloques de oración y ojalá Dios vaya sugiriendo, vaya indicando siempre nuevas cosas. Mucho ánimo.